continuar con el mismo hilo y terminamos el pasaje. ¿No me están ayudando, hermanos? Ponemos la silla. Mateo 12. Muy bien, vamos a orar antes de empezar. Señor, estamos agradecidos por el tiempo que nos has permitido estar y pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo esté tomando este tiempo y edificando, Señor, cada uno de nosotros. Padre, que podamos entender tu palabra, Padre, y así crecer desde un punto de vista divino, Señor. Que podamos entender las verdades que tenemos en ti. Porque es en Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén. Entonces, Mateo 12, 38 al 45, habla de la solicitud de otra señal, una señal. No era suficiente. ¿Quieren más aún? Vamos a encender esto. ¿Está bien? Muy bien. Hermano Paco, 38 al 45. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Paremos ahí. Si vamos mucho no nos acordamos. Al menos yo me olvido. Ok, bien, la solicitud de una señal. Ok, 38. La implicación detrás de su petición era que ellos se habían negado a aceptar la señal, evidencia que Jesús ya les había proporcionado. No era suficiente, querían aún más. 39. La respuesta fuerte del Señor mostró su indignación frente a la demanda de una señal adicional. Dice, generación mala y adúltera. La decisión nacional, es un punto importante, nacional, de rechazar al Mesías había sido hecha. Por lo tanto, la única señal que existía para la nación era la resurrección. Y ahí tenemos la señal de Jonás. Esto conecta con la resurrección. 41. Ya que los ninivitas se habían arrepentido con entusiasmo a la predicación de Jonás, ellos condenarían a la generación actual de Israel que rechazó al mismo Mesías. Al igual que Jonás no se quedó dentro del gran pez, el Mesías no se quedó en la tumba. 3 días en el pez, 3 días en la tumba, pero ambos fueron escupidos, sacados. El Padre lo resucitó al Señor Jesucristo. Mateo 12:42, la disposición de la reina gentil de Sabá, la reina del sur, de buscar a Salomón por el testimonio de su sabiduría,
estaba en juicio en contra de la generación actual, que no estaba dispuesta a aceptar a uno mayor que Salomón. Ella acababa de oír acerca de la sabiduría de Salomón y va y quiere confirmar, quiere verificar si es verdad. Ellos están viendo todas estas señales y no creen. 43 a 45, hermano. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser el peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Esta analogía enseñó que la predicación de Juan el Bautista había dejado la casa de Israel desocupada, barrida y adornada, pero con el rechazo del Mesías, su postrer estado, el actual, vendría a ser peor que el primero. Muy bien. Ahora sí cambiamos cajas y PowerPoints. Vamos a ver si lo pillamos. Está... Muy bien. Entonces, vamos a ver un cambio en el ministerio de Cristo en respuesta al rechazo. Podemos leer, hermano Paco, por favor, Romanos 10, 16 a 21, por favor, para dar una introducción a lo que viene. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provoqué a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. 19, ¿no? Sí, gracias. No, al 21, perdón. 21. Sí. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Un pueblo rebelde y contradictor. Y aquí tenemos ya, después de esta última solicitud de parte de los fariseos, de la gente, de aquellos que demandaban, querían una señal, vemos ya el rechazo claro como nación prácticamente, y Jesús va a cambiar de cajas, va a cambiar caja, y vamos a empezar a continuar la enseñanza, pero de otra manera. Y voy a tratar de ilustrarlo de esta manera. Cuando yo estaba en colegio, era tremendo estudiante. No me creen. ¿Qué pasa? ¿Qué me delató? No fui muy buen estudiante.
Y la verdad es que pues había un profesor de geometría que era muy cariñoso con nosotros y era muy bueno en la clase, etcétera, ¿no? Y con mucho esmero él enseñaba, etcétera. Entonces, claro, la clase siempre está con los chupamedias, ¿no? Los que y la gente normal, como yo. Entonces, pues el profesor, claro, el primer día todos empezamos bien, ¿no ve? Todos tenemos el uniforme y todos somos por iguales. Todo eso termina el primer examen. Se da cuenta el profesor quién estaba charlando y quién era de verdad. Entonces, cuando llega el momento, cuando uno necesita ayuda, pues el profesor está mucho más dispuesto a ayudar a aquel que ha estado escuchando. Entonces, el profesor en sí, lo único que hace es enseñar. Él está enseñando, pero él quiere enseñar algo específico. Entonces, para aquel que ha estado escuchando va a entenderlo, pero para aquel que no, pues, ¿no? Entonces, yo lo único que quería era la respuesta en realidad. No me interesaba geometría. Solo quería subir mi nota para no volver al mismo año, ¿no? Pero el profesor estaba más que dispuesto a ayudar a aquellos que estaban con él, que estaban escuchando, ¿no? Ahora, vamos a ver que Jesús nunca se retira en sí, al menos ahora. No se retira para irse a un lugar, bueno, tú y tú vámonos, yo voy a trabajar con ustedes. Aunque sí tenía un grupo de 12, íbamos a ir viendo de que él va a ir trabajando más cercanamente con ellos, sí. Pero en ningún momento está diciendo, ustedes no, yo ahora no. Él está comunicando, está enseñando álgebra, pero para aquellos que no han estado escuchando, para aquellos en este caso que no creen, pues les va por encima y él va a empezar a usar parábolas. Y aquellos que creen, aquellos que han estado creyéndole y entendiendo lo que está hablando, pues esa enseñanza les llega. Lo ilustraré de otra manera, tal vez ayude. Yo tengo un auto en venta. Y yo sé que, pues, yo sé de que hay hay diferencia de personas. Entonces, por ejemplo, yo tengo un auto y si yo quiero venderlo a una hermana, pues ya me dirán después si es mal ejemplo o no, ya, pero déjenme terminar. Entonces, y hermanas, no quiero ofender, pero tengo un auto en venta y si yo voy a venderlo a una hermana, entonces pues le digo que tiene aire, que el auto es rojo y que anda sin problemas y es económico. Pues eso es suficiente, yo creo, ¿no? ¿Y cuánto vale, digamos, no? Pero yo voy a vender el auto a un mecánico. Yo voy a venderlo y el hermano Roberto sabe mucho de mecánica. Ahora, si yo voy con el mismo auto a querer venderlo, le voy a decir es rojo. ¿Y a qué más me va a decir? Pasemos del color. Bueno, tiene llantas anchas. Tiene aire. No, eso no va a ser suficiente para él. Él quiere saber cuántas válvulas tiene, qué cilindrada, cuántos caballos de fuerza, cuántos kilómetros por litro anda. Y claro, obviamente, si los papeles están en orden. Que si yo voy a vender el auto, obviamente sí está todo bien en orden, ¿no? Pero se dan cuenta, ya, entonces, en este momento, el Señor está empezando a enfocarse su enseñanza más específicamente.
Pues yo quiero vender mi auto al hermano Roberto. De nada me va a servir hablar de colores. Tenemos que hablar que recién el motor está rectificado y que el auto está en orden. Y él va a captar eso y él va a hacer, él va a decir, ok, yo tengo hechos concretos, yo puedo ir y pensar, ¿sí, no? Entonces Jesús está hablando ya más selectivamente y está enseñando verdades que vienen por delante. Ahora, si bien es muy necesario y en especial a los discípulos entender qué es lo que viene por delante. Ahora, sabemos bien de que cuando venga el Señor, y se acuerdan el ejemplo, me van a disculpar, yo soy muy movedizo, es por los nervios nada más, pero aquí teníamos a Abraham, ¿se acuerdan? Y Abraham está mirando el objeto de su fe, ¿cuál era? Dios, era la promesa. Ahora, él no sabía cómo se llamaba, no, pero él sabía muy bien y no dudó, aunque no tiene nada que ver. Pero él confió en el Señor y él lo acreditó como justo. Él está mirando hacia allá. Bien, entonces llega un momento en que pues esto se concretó de otra manera que no estaban mirando. Es decir, ellos tenían profecías y han visto el dibujo del telescopio, ¿verdad? Entonces ellos no vieron este valle de aquí. Ellos están esperando aquí todavía. Pero ¿quién va a enseñar a los judíos, al pueblo, de que esto viene? Entonces Jesús está enseñándoles, está diciéndoles que este día viene. Esto va a venir. Entonces cuando Él venga en gran poder y gloria, pues van a creer. Ahora los judíos de ahí, nosotros que hemos creído en Cristo, que hemos depositado nuestra fe en este objeto. No es algo que ha sucedido en nuestro corazón que, lo sentí. No, es un objeto hemos puesto en la obra redentora de Cristo por nuestros pecados. Él murió, resucitó, tuvo que morir. Y el Señor estuvo complacido y lo levantó. Bien, aquí los judíos estaban mirando hacia este objeto, los que creyeron. Los judíos de hoy, ¿dónde están mirando? Allá. ¿Ok? Entonces, vamos a ir, más o menos con eso en mente, vamos a ir mirando estas parábolas. Y eso creo nos va a ayudar. Tenemos que entender de que esto está hablando del reino. Esto está hablando de lo que viene. Esto está hablando a Israel. Ahora, no es que no podamos sacar verdades de esto para nosotros. Hay. Pero siempre hay una enseñanza. Y debemos ser cuidadosos en aplicar. ¿Bien? Bueno, en aplicar se puede, pero la enseñanza es una. El cambio en el ministerio de Cristo en respuesta al rechazo. Introducción a las parábolas. Bien, aquí vamos. Quinta. Una parábola es una historia tomada de la vida real usada para ilustrar o iluminar la verdad. Bien, ahora esto no es un cuentacuentos. Esto no es donde la sirenita viene y bueno, el sapo se transforma en príncipe y todos viven por siempre. No, está usando hechos reales de la vida real para hacer una enseñanza profunda. Bien. El término proviene del griego para, que significa al lado de, o vallo, que significa lanzar. Aquellos que responden por fe van a entender. Y vamos a ir introduciendo lo que viene en las parábolas. Por lo tanto, una parábola es una historia ilustrativa lanzada al lado para dar luz sobre una lección que se enseña. ¿Bien? Jesús enseñó en parábolas para animar a la gente a pensar. Debían pensar. Jesús nunca dio una parábola sin contexto. El diseño
Él diseñó, cada parábola para resolver un problema, responder a una pregunta o ilustrar un principio. ¿Ya? Ahora el contexto es muy importante y aquí juega un rol importante la hermenéutica. Contexto, contexto, contexto. La interpretación de las parábolas implica buscar el contexto para descubrir el problema, la cuestión o la verdad. Si la interpretación no responde a la pregunta, resuelve el problema o ilustra la verdad en el contexto, entonces la interpretación es errónea. Interpretaciones erróneas llevan a tener una pobre ilustración o aplicación, una pobre aplicación. Puede llevar a una mala manera de vivir, inclusive desobediencia. La correcta interpretación de las parábolas depende de la correcta comprensión de la cultura. ¿Ya? Y las historias que el Señor utiliza van relacionadas con el tiempo y cultura en la cual los enseña. Él usa tierra, diferentes tierras, Él usa semilla, usa peces, usa cosas que ellos estaban muy familiarizados. Jesús esperó que los creyentes comprendieran el mensaje de cada parábola, tal como el mensaje oculto de los que le rechazaban. A veces ni siquiera los discípulos entendieron y tuvieron que preguntarle, Señor, ¿de qué se trataba esa enseñanza? La verdad literal que Jesús enseñó por medio de parábolas se puede entender solo a través de una interpretación literal. Volvemos a esa interpretación literal, muy importante. Esto es para no divagar por el tiempo y el espacio, tratando de hallar figuras donde no existen, enseñanza donde no fue intencional. Llegamos a lugares donde no debemos estar. A pesar de que las parábolas contienen figuras retóricas como símiles, una semejanza declarada o metáforas, una semejanza implícita, su verdad teológica depende de la verdad literal comunicada por las figuras retóricas. ¿Ya? Por las figuras retóricas. Un símil podría ser como la señal de Jonás. La metáfora es, eres la sal del mundo, o eres sal del mundo. Muy bien, vamos a continuar la lectura. Mateo 13, 1 al 3, la parábola del sembrador. Perdón, hermano. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. ¿Hasta ahí? Sí, gracias, hermano. Muy bien, continuamos. Justo antes, esto está diferente aquí, justo antes de que Jesús enseñara las 6 parábolas sobre el reino, estamos así, sí, me salté aquí. Justo antes de que Jesús enseñara las 6 parábolas sobre el reino de los cielos, enseñó la parábola del sembrador, para ilustrar la importancia del escuchar con humildad el mensaje de Dios. Esta parábola es importante para ayudarnos a interpretar las otras parábolas, porque en esta parábola el Señor nos da el significado. Aquí tenemos la semilla como el mensaje y la fe viene por oír la palabra. Veremos varias respuestas aquí, varias tierras. El mensaje va predicado. Versículo 2, esta parábola no da ninguna información nueva
ya que la respuesta al mensaje de Dios que se refleja en los diferentes terrenos es una constante en cada dispensación. La verdad para la gente de toda generación. ¿Ya? Es decir, la respuesta es verdadero en cada edad. Al oír el mensaje, uno o acepta, o lo cree, o lo rechaza. Y uno va a tener una de estas respuestas que vamos a ver a continuación. Ya que la semilla es el mensaje del reino, Mateo 13:10, el sembrador debe ser el mensajero. En este caso, Jesús, o podría ser el Padre. Cuatro al 9, hermano, por favor. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó en espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Muy bien. Entonces, versículo 4, los pájaros no permitieron que las semillas echaran raíces en el terreno. ¿Ya? Aquí vemos puede ser Satanás, está cegando al incrédulo. Aquí no hay vida. 5 al 6, la semilla germinó la vida, pero como no fue capaz de echar raíces firmes, el calor la secó. Bueno, había vida, pero no hubo, había una respuesta, pero no hubo crecimiento. La semilla germinó la vida, pero los espinos, en el versículo 7, cizaña o maleza, la ahogaron. La otra tierra, del versículo 8, que cayó en buena tierra, germinó la vida, creció y produjo fruto. No siempre la misma cantidad, pero sí produjo fruto. Versículo 9, la parábola que introduce esta serie de parábolas estaba diseñada para ser escuchada por quienes estaban dispuestos a escuchar. El que tiene oídos para oír, oiga. Está diciendo que los fariseos no tienen oídos. Están sordos. Sin embargo, siempre comunicando todavía, dando oportunidad. La razón de Jesús por las palabras. Mateo 13, 10 al 17 que vamos a leer. Marcos 4, 10 al 12 y Lucas 8, 9 al 10. Vamos por partes, del 10 al 13. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. Muy bien. Versículo 9, la pregunta de los discípulos indicó que Jesús estaba enseñando algo diferente. Estaban confusos, así que le preguntaron de qué se trata. 10, este cambio en el ministerio del Señor fue conectado al rechazo nacional de Israel, de Él como Mesías. Esto lo vimos en Mateo 12.
Jesús usó las parábolas para proporcionar la comprensión de los aspectos no revelados del reino, los misterios, aquellos que no lo estaban rechazando, y a la vez para ocultar los misterios del reino a los que lo habían rechazado. Para aquellos que no le creían, Él ocultó la verdad, la aclaración de lo que estaba viniendo. Interesante. Y va a haber palo, va a haber palo, va a haber disciplina. Mateo 13:12, Dios les había dado mucho a Israel, pero Israel no había manejado responsablemente la verdad. No habían manejado responsablemente la verdad. Habían desaprovechado la oportunidad. 13 al 15, hermano, 14 y 15 falta, ¿no? Sí. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. ¿Vieron eso al final? Y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. El corazón, perdón. Y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Entonces es para que vuelvan, no es para desecharlos, es para que vuelvan. Es el trato a un hijo, va a disciplinar para que vuelvan. 16 al 17, hermano. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Estamos hablando del pueblo de Israel, el pueblo que Dios había elegido. Israel no eligió a Dios. Y vez tras vez vemos cómo desaprovecharon de la bendición de Dios. Es más, ninguna nación, muchas naciones han recibido bendición de parte de Dios, pero ninguna como Israel. Y vemos que Dios está tratando todavía de conseguir su atención, que vuelvan, que digan hemos hecho mal. Entonces el trato continúa siendo, Dios no dice, ok, ya no van a ser mi nación, voy detrás de otra nación. No, Él va a disciplinarlos y va a usar a los gentiles para hacerlo. Muy interesante. Aquí se imaginan los judíos, el pueblo, la nación, que Jesús escoja a su novia de afuera de ellos y se vaya a los gentiles. Eso es palo. Es palo. ¿Ok? Entonces debemos verlo desde este punto de vista, que Dios no está desechando, no está diciendo que no son mi nación. No, Él no va a dejar de cumplir sus promesas. Él va a ser fiel, Dios no se mueve. No hemos leído eso, perdón. Debo dejar de predicar. Jesús dijo que la disposición de los discípulos de ver y escuchar los colocó en una posición de bendición. Una posición de bendición. Ok, la parábola del sembrador.
explicada. Entonces aquí el Señor va a explicarles qué es su significado. Y como digo, esta parábola es importante porque nos ayuda a cómo vamos a interpretar las otras. Muy bien. Hermano Paco, ¿podríamos leer 18 al 23, por favor? Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata, lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Muy bien. Entonces vamos a pasar a mirar cómo el Señor explica o va a dar el significado. 18. Jesús quería que los discípulos comprendieran la parábola. 19. Jesús interpretó la parábola del sembrador para los discípulos y al hacerlo estableció el principio de la interpretación de las parábolas. Los símbolos representan realidades históricas literales. Tenemos la semilla, el sembrador, tierra, los pájaros, todo simboliza algo. La semilla es el mensaje, el sembrador es Jesús. La tierra es la respuesta de los individuos. (19a) La semilla representa el mensaje del reino proclamado a Israel por Juan el Bautista, Jesús y los discípulos. Era el mismo mensaje. El mensaje no cambia. 19b, el primer terreno no recibió la semilla, ilustrando el rechazo de los líderes religiosos de Israel al mensaje del reino. (20-21), el terreno rocoso representó una respuesta genuina que resultó en la vida, pero no permitió la producción de raíces fuertes. Algunos oyentes no pudieron perseverar en medio de la aflicción o persecución. El terreno espinoso, versículo 22, ahogó el crecimiento de las plantas fructíferas, ilustrando una genuina respuesta al mensaje que produjo el crecimiento, pero que más tarde sucumbieron por las distracciones, es decir, las cosas de este mundo. Las cosas de este mundo. El último terreno respondió, produciendo gran fruto, ilustrando al oyente humilde que recibió aún mejor entendimiento del reino, al continuar respondiendo por la fe al mensaje. Por la fe al mensaje. Siempre la respuesta debe ser por fe. Ahora pasamos a la parábola de la cizaña y vamos a tener su explicación. Lo vamos a leer de Mateo 13, 24 al 30. Pero vamos por partes, vamos del 24 al 26. Les refirió otra parábola diciendo:
El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró la cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Bien. 24. La primera de las parábolas del reino introdujo nuevos datos sobre el reino de los cielos. Debemos mantener esto en claro, esto no es para la iglesia, esto es para Israel. Jesús contó la parábola a la multitud y la explicó en privado a los discípulos. Quería que ellos sepan, entiendan. Hermano. Sí. 27, ¿no? 37. ¿O está mal eso? ¿O 27? ¿O hemos saltado aquí? Sí. 27. Sí, 30 y 36 dice, ¿no? A ver. 27, ¿no? 37. Ok, vamos con 37. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Ahora sí. El Hijo del Hombre es un título mesiánico que identifica a Jesús como el sembrador. ¿Ya? El Hijo del Hombre que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quién siembra la palabra en la iglesia? Por eso podemos saber, ¿quién siembra la palabra en la iglesia? Es el creyente. Es decir, no entra, no cabe. Mientras los hombres del sembrador dormían, un enemigo sembró cizaña entre el trigo. 25. Sí. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Ahora sí, volvemos a 38. La buena semilla son los que responden positivamente al mensaje, indicando que los hijos del reino estarán presentes en el mundo. Escúchenlo el versículo. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. Ok. 38b. La cizaña, mala hierba, son aquellos que no responden al mensaje. 39, hermano, por favor. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Satanás es el enemigo que sembró la cizaña. Vámonos con 26 al 30. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña también arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Muy bien. La verdad de las dos semillas se hizo conocida cuando las plantas crecieron. Es decir, no se sabía cuál era cuál hasta que crecían. 27 al 30, el terrateniente quería esperar, o el señor del segador quería esperar hasta la siega cosecha para separar los dos, porque la cizaña arrancaría de raíz al trigo, lo que demuestra que los creyentes y los no creyentes, lo bueno y lo malo, coexistirán
hasta el fin de los tiempos. Hasta el fin de los tiempos. 39b a 40, hermano. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que, como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Ok, los creyentes e incrédulos coexistirán hasta que el reino se establezca. Y ahí no entrará ni una maleza. (40b) La época mencionada aquí se extiende desde la ascensión de Cristo hasta su segunda venida para establecer el reino. Este es el fin de los tiempos. Esto incluye la tribulación. 41 al 43, hermano. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Muy bien. Entonces se deben cumplir los tiempos de los gentiles. Y vamos a mirar aquí el tiempo de los gentiles. Tenemos ahí la estatua que hemos visto bastante, según Daniel 2. Tenemos ahí a la destrucción del templo en 586 antes de Cristo. Entran los babilónicos. Tenemos el tiempo de exilio. Luego los persas en 538 antes de Cristo. Y esto va a empezar los 3 retornos. Con Zorobabel, con Esdras y luego con Nehemías. La restauración de las paredes. En 536 con Zorobabel, 457 con Esdras y 444 con Nehemías. Y esto inicia lo que son las 70 semanas de Daniel. Vamos a ver las 69 semanas. Vemos durante los años de silencio que empiezan en el 330 antes de Cristo. 330 antes de Cristo era el imperio griego, ¿verdad? Y 63 antes de Cristo se establece Roma. Tenemos la primera venida de Cristo al final de las 69 semanas. Dice, se quitará la vida al Mesías, según Daniel 9:26, hermano Paco. Leeremos del 26 hasta el 30, creo que es. Daniel 9, 26 al 26. Y 27. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana haré cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Muy bien, entonces, después de la primera venida de Cristo, tenemos
que se le quita la vida al Mesías, según lo que está escrito. Luego tenemos la edad de la iglesia, cuando después del del ascenso de Cristo y viene el Espíritu Santo, empieza la edad de la iglesia. Luego habrá el rapto de la iglesia. Tenemos el rapto de la iglesia. Una vez que se inicia el rapto de la iglesia, entra la semana 70 de Daniel, que es la tribulación. Entonces, terminando la tribulación, es lo que completa los tiempos de los gentiles. ¿Bien? Eso vemos Lucas 21, 24, hermano Paco, por favor. Lucas 21, 24. Tiempo de los gentiles. Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Bueno. Y luego viene la piedra, que es Cristo, y viene y destruye la estatua. Bien, continuemos. La parábola del grano de mostaza. La parábola del grano de mostaza, según Mateo 13, 31 y 32, hermano. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual, a la verdad, es la más pequeña de todas las semillas, pero que cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Bien, esto debemos aplicar a Israel, ¿verdad? 31. Jesús comparó el reino a la siembra de una semilla de mostaza, una semilla pequeña, en el campo de un hombre. El gran crecimiento de esta semilla corresponde al crecimiento y la recepción del mensaje del reino justo antes de su establecimiento. Ya, esto es después o al final de la tribulación. 32b. El árbol de gran tamaño proporcionaba hogares para las aves, posiblemente refiriéndose al crecimiento del número de los herederos del reino, aquellos que entraron al reino al final de la tribulación. Entrarán como seres humanos mortales y en sí serán los únicos judíos vivos. 33 al 35, hermano Paco. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo fue leudado. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Estas cosas escondidas, el aspecto del misterio. 33a, la levadura posee una matiz maligna en la Escritura. Esto lo vemos en Levítico 2:11, Gálatas 5:9. Se lo pueden ver después. El ocultar la levadura implicaba una mala intención que caracterizaba la era antes del establecimiento del reino, que serían los tiempos de los gentiles, según Apocalipsis 6, capítulo 6 al 19. Es el tiempo de 6 al 19. Versículo 34, a través de estas parábolas Jesús describió al mundo hasta que el mal se complete al final de los tiempos de los gentiles y el reino se establezca. Con su audiencia judía en mente, Mateo señaló la conexión profética a las parábolas de Jesús. ¿Ya?
con su audiencia judía en mente. Muy bien, la parábola del tesoro escondido y de la perla de gran precio. 44 al 46, hermano. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Muy bien, aquí tenemos estas dos parábolas. El tesoro era el reino escondido de Israel por el momento. 44a. No lo querían así. No lo querían, entonces les fue escondido. 44b. El hombre que dio todo por el reino habló del precio de compra que hizo posible el reino, el sacrificio del Mesías. Filipenses 2, 5 al 8, hermano, por favor. Y Hebreos 12, 2. El sacrificio del Mesías. Esto es lo que hizo posible el reino. Filipenses 2, 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Hebreos, ¿qué más? Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Toda la gloria sea a nuestro Señor Jesucristo. Y es que todo va apuntando hacia Él. El máximo punto de expresión de justicia y de amor, de salvación para con el hombre. (44c). El aspecto no revelado de esta parábola es el hecho de que el reino está oculto a la plena vista hasta que algún día se establezca. (45 al 46, hermano). También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Que la parábola de la perla reforzó las mismas verdades que la parábola del tesoro escondido. Estos van juntos. Cuando se dio cuenta de la perla, sacrificó todo. La idea es que cuando uno se da cuenta del tesoro, de lo que vale, pues hace todo lo necesario. Hace un sacrificio por el reino. La parábola de la red, Mateo 13, 47 al 50, hermano. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. El lloro y crujir de dientes. 47 dice,
Esta parábola es la última de una serie de parábolas que usa la fórmula de comparación. El reino de los cielos es semejante. (48) La captura de peces incluyó tanto a peces buenos como a peces malos, con los peces malos echados afuera. (49 al 50). Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Okay. El fin del siglo se refirió al final de los tiempos de los gentiles, es decir, al final de la tribulación, que se completará al final de la tribulación, semana 70 de Daniel, cuando este juicio de separación ocurriría. ¿Ya? Entonces vamos a volver a ver aquí un diagrama. Este es un bosquejo de los últimos días. Entonces tenemos el tiempo de Israel, viene Cristo y tenemos la ascensión de Cristo. Luego tenemos la venida del Espíritu Santo, que empieza la edad actual de la iglesia. Y nuestra esperanza como iglesia es el rapto. Se me ha colgado aquí. Okay. Rapto de la iglesia. Luego del rapto de la iglesia tenemos el anticristo y los 7 años de tribulación empiezan. A medio de los 7 años tenemos la desolación del templo. El anticristo establece ahí en el templo su trono, y luego viene Jesús y lo derrumba, y inicia el milenio, el reino milenial. Luego tenemos a Satanás al final, que es echado al lago de fuego, y el trono blanco y el final de los tiempos, la eternidad, nueva tierra, nuevo cielo y nueva tierra. Esto ya no me toca, hermano Brett. Vamos a parar ahí, tomamos un descanso, 5 minutos y volvemos, ¿ya? Muchas gracias, hermanos, por su atención. Bien, créeme lo que entendí las palabras. ¿Sí? No te estoy mintiendo. ¿Ah? No la he aplicado.